Bienvenidos a un video más del canal Opciones Financieras desde cero. Esta será la segunda parte del capítulo número 6 de la sección Opciones Responde, donde nos hemos abocado a responder la pregunta de un suscriptor que básicamente quería entender cuál era la diferencia entre la volatilidad implícita y la volatilidad histórica. Pero adicional a esto quería saber también cuál era el papel que cumplían estos indicadores en la operación diaria con opciones. De más está decir que este video es la continuación de la primera parte, por lo tanto, si aún no la has visto, te recomiendo enfáticamente que pongas pausa, vayas al link que te dejaré arriba a la derecha, le des una mirada a ese video primero y luego sí regreses aquí bien preparado para sacar el máximo provecho de esta edición. Para aquellos que vengan de la primera parte, como siempre, a tomar papel y lápiz y prestar mucha atención. Entonces, en la primera parte del video hicimos un desarrollo completo teórico-práctico de las bases que nos ayudarán a entender acabadamente la consulta que originó el video. Además hemos repasado algunos conceptos básicos pero realmente importantes como lo son la volatilidad, la distribución normal y la desviación estándar, que independientemente de qué tipo de inversor seas, dominar todos estos conceptos te permitirán enfrentar el mercado con muchas más herramientas. Les propongo ahora sí que continuemos respondiendo concretamente la primera parte de la pregunta de nuestro suscriptor que nos pedía la diferencia entre dos tipos de volatilidades con las que solemos trabajar cuando operamos con opciones, que son básicamente la diferencia entre la volatilidad histórica y la volatilidad implícita, o también conocida en inglés como implied volatility. La primera de ellas, la volatilidad histórica, como su nombre lo indica, nos habla del pasado. Hace referencia a lo que se conoce en el mercado como volatilidad realizada o también volatilidad estadística. Evidentemente, esta es una volatilidad concreta y fácil de medir, o más bien fácil de obtener, ya que proviene de eventos que ya acontecieron en el pasado. Pero por este mismo motivo, deben saber que es una volatilidad mucho menos relevante que la volatilidad implícita, ya que siempre estará mirando movimientos de los activos que ya sucedieron. Y como ustedes saben, en el mundo de las inversiones, nada de lo que ya pasó puede garantizar o predecir a ciencia cierta lo que pasará en el futuro. Si tuviéramos que definir a la volatilidad histórica, podríamos decir que la misma es igual a una desviación estándar de los cambios en el precio del subyacente. Dicho de otra forma, es la desviación estándar de los rendimientos que sufrió el precio del activo subyacente en el transcurso del último año. Es bueno mencionar que la volatilidad es una métrica de estudio muy interesante y nos puede revelar bastante información de cómo se ha comportado un activo en el pasado hasta llegar finalmente a su precio del día de hoy. Algunos operadores suelen prestar más atención a la volatilidad que ha sufrido el activo recientemente, por ejemplo en la última semana o en los últimos 10 días, ya que estas son volatilidades que nos reflejan el desempeño reciente del activo. Otros inversores se enfocan en volatilidades medidas durante periodos de tiempo más largos, por ejemplo un mes o hasta un año de negociación. Esto permite entender cómo suele ser el movimiento del activo, eliminando posibles ruidos en el precio por eventos aleatorios o noticias puntuales, que no son normales en periodos de tiempo más largos. Es importante que sepan que estas volatilidades pueden ser graficadas en el tiempo. En mi caso particular, suelo hacer seguimiento de al menos una volatilidad de corto plazo, como la de 10 días, misma que representaré en color rojo, y una volatilidad de más largo plazo, como por ejemplo la de 200 días, representada en color verde. Si están interesados en saber qué tipo de análisis comparativo hago entre estas dos volatilidades, me lo dejan saber en los comentarios y procuraré hacer un video explicativo. Ahora sí, abordemos la segunda volatilidad, la volatilidad implícita, también conocida como volatilidad proyectada. En sus brokers generalmente la encontrarán con la letra IB por su acrónimo del inglés Implied Volatility. Antes de dar una definición de la volatilidad implícita, quiero remarcar que quizás esta métrica sea una de las más importantes para cualquier persona que opere de una forma medianamente seria con opciones.
Y por más que sea extremadamente importante, les aseguro que muchos de los que se consideran inversores de opciones directamente no la consideran o no la saben interpretar. Si tuviéramos que definir la volatilidad implícita de una forma sencilla, podríamos decir que es la métrica que interpreta o representa la magnitud con la que el mercado espera que el activo subyacente se mueva en el futuro. Si queremos ser un poco más académicos y precisos, podemos decir que la volatilidad implícita es una desviación estándar del movimiento del precio del subyacente en el transcurso del próximo año. Entonces, a diferencia de la volatilidad histórica, la volatilidad implícita no nos habla del pasado, sino más bien del futuro. En cierta forma intenta predecir cómo será la magnitud del movimiento del precio del subyacente en el futuro. Y cuando decimos magnitud de movimiento, no nos referimos a qué dirección tomará el subyacente en el futuro. No nos dirá si el movimiento será hacia arriba o hacia abajo, sino más bien qué tan volátil, qué tanta dispersión tendrá el precio en su movimiento, cuál es la posible amplitud o rango de movimiento que el precio puede sufrir a partir del precio presente. En muchas ocasiones se suele decir que la volatilidad implícita es el indicador del miedo. Mientras más grande, más expandida esté la volatilidad implícita, esto significa que hay mucha más incertidumbre de lo que pueda pasar con el precio del activo subyacente en el futuro, y el rango de movimiento que el mercado espera sobre el precio de ese activo es mucho más grande. Al estar hablando de una volatilidad desconocida, ya que es una volatilidad que aún no ha pasado, la misma se tiene que estimar, o más bien se debe predecir de alguna manera. Una forma que se suele utilizar para el cálculo de la volatilidad implícita es tomando provecho del modelo Black-Scholes. Si quieres repasar con mayor detalle estas fórmulas, te dejaré un link en las tarjetas de un capítulo donde tratamos el tema con más profundidad. Como ustedes saben, el propósito de las fórmulas de Black-Scholes es intentar calcular de una forma teórica el precio de un contrato de opción, en este caso el contrato del tipo call, a partir de todas las variables que intervienen en el precio de ese contrato. Estas variables son el precio spot del subyacente, el precio strike de ese contrato, la tasa de interés libre de riesgo, el tiempo que le queda al contrato hasta llegar a vencimiento y la volatilidad implícita con la letra sigma. Es claro para todos que en un momento determinado del tiempo, tanto el precio spot del subyacente, el strike del contrato, la tasa de interés libre de riesgo y el tiempo de vida que le queda a ese contrato son números completamente conocidos. Ahora, la volatilidad implícita del subyacente, como la acabamos de definir, es una incógnita, algo completamente desconocido ya que aún no ha sucedido. Por lo tanto, podemos ir a mercado y ver realmente a qué precio se está negociando ese contrato call para de esta forma poder, por medio de procesos iterativos, obtener de las ecuaciones cuál es la volatilidad implícita real que el mercado está asumiendo para este contrato particular. Si están interesados en que realice un cálculo concreto de volatilidad implícita utilizando este método, favor me lo hacen saber en los comentarios. Por último, quiero repetir y remarcar que la volatilidad implícita no representa qué tan volátil será el activo subyacente en el futuro, sino más bien es una predicción. De hecho, la volatilidad implícita de un contrato de opción depende en gran medida del nivel de negociación que tenga ese contrato. Esto se puede ver claramente con un ejemplo sencillo. Supongamos que un operador del mercado de opciones, por el motivo que sea, necesita comprar una cantidad muy grande de contratos put sobre el subyacente ABC. Cuando el operador llega al mercado, ese contrato se está negociando a un precio de equilibrio determinado, llamémosle precio inicial, que no será ni más ni menos que la intersección de la curva de oferta verde y la curva de demanda roja, que en ese momento existe en el mercado de opciones sobre ese contrato put de ABC. Como el operador desea comprar una cantidad de contratos put de ABC extremadamente grande, al colocar la orden de compra en mercado, indefectiblemente su orden tendrá un efecto primeramente en la curva de demanda
y como consecuencia un efecto inevitable en el precio al que se está negociando ese contrato. Supongamos que la nueva curva de demanda que se produce es la que ahora graficaremos en color amarillo, ya que se estará aumentando la demanda de este activo financiero. Y al aumentar la demanda, como se puede ver claramente en la gráfica, aumentará el precio de dicho activo. Queda claro con este ejemplo que el cambio del precio de la prima de la opción no se ve afectado por el cambio en la volatilidad del activo subyacente, ya que la orden de compra que se coloca en mercado es para la opción en sí y no para el activo subyacente. Es por esto mismo que la volatilidad implícita para contratos de opción con diferentes precios de ejercicio o diferentes fechas de vencimiento que se basan sobre el mismo activo subyacente tendrán distintas volatilidades implícitas porque cada una de las diferentes opciones tendrá una oferta y demanda particular. Si en verdad la información que estás recibiendo te parece de valor y estás interesado en dominar de forma sólida y consistente el mundo de las opciones financieras, te invito a darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma serás el primero en enterarte cuando suba nuevos videos y también me ayudarás a llegar a más personas con este contenido. En este momento del video probablemente muchos de ustedes estén pensando: todo muy interesante con las volatilidades, toda la teoría resulta bastante entendible, pero la pregunta que normalmente aparece justo a continuación y que coincide con la segunda parte de la consulta con la que empezábamos esta edición y que decía más o menos así: ¿por qué para un operador de opciones es tan importante tener conocimiento pleno de los indicadores de volatilidad? ¿Para qué nos sirve realmente esta información? Sé que responder esta pregunta no es fácil y que se necesitaría mucho más que un video para poder analizar, interpretar y concluir de forma completa sobre este tema. Tengan presente que hay operadores profesionales de opciones que únicamente se dedican a hacer trading de volatilidad. De todas formas, haré mi mejor esfuerzo e intentaré dejar plasmada toda mi experiencia en forma de consejos o tips que pueden servirles a ustedes en su día a día con opciones. Empecemos por algunas conclusiones generales y luego argumentaremos con mayor grado de detalle. Lo primero que puedo decirles es que desde el punto de vista de la operatoria con opciones, la volatilidad es un factor clave, pues nos va a ayudar a determinar si el precio de una opción está caro o barato. Recuerden, en el mundo de las inversiones nada está garantizado, pero hay ciertos indicadores que podemos utilizar a nuestro favor para aumentar nuestras probabilidades de éxito. En segundo lugar, si logramos descifrar si una opción está cara o barata, tendremos información fundamental para decidir qué tipo de estrategia es conveniente implementar. Además, a partir de hoy, ustedes sabrán que uno de nuestros objetivos como operadores de opciones será intentar determinar si el entorno de volatilidad actual es bajo y por tanto esperamos que la volatilidad aumente, o por el contrario si el entorno de volatilidad es alto y esperamos que ésta se desinfle. Aquellos inversores que se deseen posicionar del lado comprador de opciones buscarán abrir sus posiciones en momentos del mercado donde el subyacente esté experimentando volatilidades bajas. Por otro lado, el mejor escenario de volatilidad para aquellos inversores que tomen posición vendedora será cuando ésta esté expandida, cuando sea grande. Sé que esto a veces suena contraintuitivo, si tienen dudas puedo desarrollar en algún otro video. La volatilidad no es solo un buen indicador de cuándo o cómo ingresar al mercado, sino que también nos puede ayudar a determinar el momento correcto de cerrar una operación. Por último, y tal vez lo más interesante que podemos obtener de la volatilidad implícita, es un posible rango de movimiento de subyacente. ¿Hasta dónde el mercado cree que el precio de subyacente puede llegar en el próximo año de negociación? Como lo adelantamos, la volatilidad implícita nos habla de porcentaje o rango de movimiento. No nos predice exactamente en qué dirección se moverá el subyacente en el futuro, pero sí nos dice o predice en cierta forma qué tan lejos el mercado espera que ese activo se mueva en el futuro.
Esta información que nos brinda la volatilidad implícita es bien interesante y muy útil en nuestra operatoria diaria. Les propongo hacer un ejemplo práctico para que quede claro tanto el cálculo como la interpretación del resultado. Supongamos que tenemos como activo subyacente a las acciones de la empresa ABC. Esta empresa se negocia en mercado como cualquier otra y el día de hoy su precio spot ha llegado a $100 por acción, tal cual se ve en la gráfica de color verde. Si vamos a la cadena de opciones de este activo y buscamos entre sus contratos call del próximo vencimiento, vemos que la volatilidad implícita del contrato at the money es de 20%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este 20%? Básicamente nos dice que el mercado espera que en el transcurso del próximo año este activo se moverá dentro de un rango de precios que va desde más 20%, o sea, desde los $120, hasta un mínimo esperado de menos 20% del precio actual, o sea, los $80. Una pregunta interesante sería la siguiente: ¿qué tan exacta es esta predicción? ¿Qué tan confiable es este número que el mercado está avalando de forma implícita en el precio de los contratos de opción? Bueno, según todo lo aprendido y tal cual hemos definido en la volatilidad implícita, podemos decir que este rango de movimiento tenderá a cumplirse el 68% del tiempo aproximadamente, que es justamente una desviación estándar. Dicho de otra forma, la volatilidad implícita me está diciendo que existe 68% de las probabilidades de que este activo en un año más, a partir de hoy, termine con un precio de mercado por arriba de los $80, pero por debajo de los 120. Ahora, si para ustedes un 68% de probabilidades no es lo suficientemente seguro para armar su estrategia, en vez de una desviación estándar, pueden utilizar dos desviaciones estándares. En este caso, obtendremos un rango de precios más grande, ya no será más menos $20, sino que será $40 hacia cada lado. Es decir, un rango de precios que va desde los $60 hasta los $140. Pero la ventaja que tenemos aquí es que ahora las probabilidades ascienden al 95.4%. En otras palabras, para este activo, con esta volatilidad implícita del 20%, tenemos más de 95% de las probabilidades de que en el transcurso del próximo año su valor no caiga por debajo de 60 y que no sobrepase los $140. Para que entiendan esto de las expectativas que tiene el mercado de una forma bien gráfica, les propongo mostrarle con casos reales cómo la volatilidad implícita influye en el precio de las opciones de forma drástica. Tanto es así que acciones que cuestan lo mismo en un determinado momento del tiempo pueden tener contratos de opción con mismo strike, igual fecha de vencimiento, pero con primas completamente diferentes. Para esta comparación he elegido las empresas de Coca-Cola y AMD, que en el día en que grabo el video ambas cotizan con un precio spot casi idéntico de $64 por acción. Si vamos a la cadena de opciones de cada una de estas empresas y buscamos, por ejemplo, en sus contratos call at the money, o sea, el call con strike de 64, para el próximo vencimiento, que en este caso es dentro de 26 días más, obtendremos la siguiente información. En el caso de la empresa Coca-Cola, si queremos comprar ese contrato call at the money, deberemos pagar por él una prima que hoy cotiza cerca de $1. Por otro lado, para la empresa AMD, por ese mismo contrato, hoy nos están pidiendo una prima de $3. Si se fijan bien, esto es una diferencia muy importante en el valor de estos contratos. El de AMD me cuesta 200% más caro que el call de Coca-Cola. La pregunta que nos deberíamos hacer en este momento es por qué los operadores del mercado están dispuestos a comprar un call prácticamente de iguales características, pero en el caso de Coca-Cola solo pagarán una tercera parte del precio que pagarán por AMD. ¿Cuál es la causa raíz de esto? Pues básicamente la respuesta la encontraremos en la volatilidad implícita de cada activo.
Si revisamos la volatilidad implícita de ambas empresas el día de hoy, encontraremos que Coca-Cola tiene una volatilidad implícita de 21%, mientras que en AMD la volatilidad implícita asciende a 59%. Lo que realmente está pasando aquí es que el mercado espera en el futuro que el precio de AMD se mueva con mucha más amplitud que el precio de Coca-Cola. Ahora sí, hemos llegado al final de esta segunda parte de la sexta edición de lo que denominamos Opciones Responde. Recuerden que aquí nos dedicamos exclusivamente a responder preguntas de ustedes que por su importancia ameriten un video explicativo. Si tienen alguna pregunta o comentario que consideran debería ser respondida a través de un video, pueden dejarla en la sección de los comentarios con el hashtag OpcionesResponde. También puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción del video y procuraremos responderte a la brevedad. Gracias por mirar el video. Te invito a ver el próximo capítulo.